Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo, desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un enorme gusto, y lo quiero recalcar también personal, recibir a Ricardo Rafael, un gran amigo, analista político, un hombre muy enterado, investigador, periodista y analista sin duda muy reconocido, licenciado en Derecho por la UNAM, Ricardo Rafael, y maestro en Ciencias Políticas, entre otras cosas. Tu programa en Canal 11 lo vemos todas las semanas con mucha atención y siempre nos das luces sobre temas que son muy importantes para el país y que analizas con una agudeza muy particular y sobre todo de una manera muy clara, atendiendo a hechos muy contundentes. Es muy generoso. En este recinto de la patria, recibir esos adjetivos lo dejan a uno con ganas de seguir trabajando. Si esa es la recompensa, muchas gracias. Muy bienvenido al canal de la Corte. Es la segunda vez que tenemos el honor de recibirte. Y bueno, hay muchos temas. Eres un gran especialista en temas de educación. Y en 2007 publicaste un libro que comentamos hace algunos años, justamente en este foro, sobre el Bester Gordillo, los socios del Bester Gordillo. Este libro, este es el viejito, este es el mío. La primera edición. La primera edición, donde pareciera, Ricardo, que tenías una bola de cristal, pero esa sería la salida fácil. Fuiste concatenando hechos en una investigación periodística profunda, muy bien realizada, con referencias claras, atendiendo a hechos, no a conjeturas, no a trascendidos, donde nos hablas de la figura del Bester Gordillo, cómo surge, cómo se empodera, cómo abusa, y a la luz de los acontecimientos verdaderamente sorpresivos de su detención, del proceso que enfrenta, quisiera yo entrar en materia para pedirte a ti, que eres experto y que lo has revisado una y otra vez, una reflexión, digamos, a toro pasado, después de ese bote pronto tan vertiginoso de los días posteriores a la detención del Bester Gordillo, y en un análisis con muchos otros elementos que se han presentado en la escena nacional, que son materia, por supuesto, de análisis y de comentario. Bueno, que te agradezco mucho la oportunidad y confío aquí contigo hacer una reflexión que permita sedimentar los hechos ocurridos, porque cuando vino la detención, que se da al mismo tiempo de la aprobación de la reforma constitucional, pues la euforia no impedía observar con cuidado lo realmente importante de estos dos hechos, obviamente ligados. Yo tengo que decirte que estoy convencido que la razón por la que se procedió en contra de ella, desde luego que tiene argumentos jurídicos, pero no dudo, también tiene argumentos políticos. Y lo que pasa es que uno no puede llamarse a la ingenuidad. Es decir, el día que la detuvieron, ella iba de camino, se trasladaba a una reunión que en Guadalajara iban a tener los principales líderes de las distintas secciones, justamente para discutir la estrategia de oposición a la reforma constitucional, en el ánimo seguramente de colocarse como un brazo beligerante del magisterio. Si no la hubiesen detenido ese día, Enrique, yo hoy me pregunto qué habría pasado. Y creo que lo que estamos observando en Guerrero, en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas, son expresiones pálidas de lo que se habría observado si no se juntan los astros de la voluntad política y la voluntad jurídica en la Procuraduría General de la República aquel día. Desde esta perspectiva sí me sorprende que ella, siendo una política con tanta experiencia, no haya alcanzado a medir los riesgos de sus actos previos, de sus declaraciones y de lo que iba a hacer justamente al día siguiente del día que la detuvieron. Quizá, y tomando como base este comentario que haces, a lo mejor se sentía demasiado protegido o recibía señales de que no le iban a tocar, señales equivocadas si las vemos sobre el cristal de los hechos ocurridos. A lo mejor se sentía demasiado segura. ¿A ti te sorprendió cómo se dieron las cosas? Pues mira, ya no voy a escribir ni una página más sobre su biografía, pero si me hubiese obligado, hay un momento que me narran
alguien que estuvo justamente en la detención, cuando se acerca el oficial a tomarle el brazo y decirle, está usted detenida, como ella lo empuja, le pega en el hombro, le dice, usted no sabe con quién se está metiendo, usted no sabe con quién se está metiendo. Y este funcionario del Estado mexicano le dice, señora, lamentablemente sí sé con quién me estoy metiendo. Te doy toda la razón, no se lo imaginó. Muy probable que el ámbito, la esfera de impunidad que fue creciendo a lo largo de su vida, sí le trastocó la sensibilidad política que en otras épocas tuvo, sin duda. Y le impidió ver que el fin de la docena de gobiernos panistas podía implicarle a ella un costo político muy alto, que había dentro del PRI sectores que querían cobrársela, y lo que menos calculó es que Enrique Peña Nieto es un hombre de muy buenas maneras. Hoy me queda claro, es un político que es un maestro para jugar con la ambigüedad cuando ésta le conviene, pero eso no quería decir que le iba a perdonar todas. Y ese pequeño olvido, que había deudas que ella tenía, que le podía caer encima el castigo de la política, no lo pudo percibir a tiempo y quizá también por eso se equivocó tanto. Muchos colegas en el momento de la detención del Bester Gordillo dijeron, escribieron, expresaron, hoy comenzó el sexenio. ¿Tú qué opinas respecto a ese mensaje, obviamente de fuerza, que tiene repercusiones y efectos y causas políticas muy profundas? Mira, me parece un poco exagerado. Yo creo que el sexenio arrancó con el Pacto por México, ¿no? A ver, es un momento ritual en el que la presidencia de México logra otra vez conjuntar las fuerzas que mueven a las instituciones del Estado mexicano. Y no quiero decir que se hizo al viejo estilo, ¿no? No es Miguel Alemán en los 50 refundando al PRI y construyendo un proyecto de unidad, no nos mintamos. Es reconociendo la diversidad política. Entonces se puede construir un frente de gobierno capaz de mover las piezas que parecían inamovibles. Desde mi punto de vista, esto fue justo lo que el Bester Gordillo no leyó. Que ella fue muy fuerte durante la docena panista, muy fuerte, porque las fuerzas políticas parecían una coladera. Es decir, eran una malla muy abierta, extensa, fragmentada, incoherente, si me permites decirlo, que hacía difícil gobernar los grandes asuntos. Nos dio en este país por llenarnos la boca analizando los poderes fácticos. ¿Qué eran los poderes fácticos? A ver, sigo con la metáfora de la red. Peces muy grandes que podían atravesar la red porque la red estaba muy abierta, porque la distancia entre los partidos, entre los poderes, en la federación, hacía que esos instrumentos fácticos de la sociedad interesada fueran mucho más potentes que las instituciones del Estado. El Pacto por México cierra esa red. Los tres grandes partidos se ponen de acuerdo en una voluntad, con eso logran hacer que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se pongan en sintonía con una sola voluntad, y eso jala al resto de los poderes, yo diría, las entidades federativas y desde luego al Poder Judicial. Eso es lo que tuvo que haber leído, que ese día cambió el sistema. Luego, cuando se demostró que la estrategia era conveniente, cuando la detuvieron, cuando lograron pasar la reforma educativa, la constitucional. Entonces nos dimos cuenta que el Pacto por México había realmente comenzado a dar resultados, y en eso estaría de acuerdo, pero no fue el día que empezó el sexenio. Bueno, las medidas de fuerza, y sobre todo cuando se ejerce la ley, siempre son espectaculares y son más llamativas mediáticamente. Me queda muy claro, y para referirme finalmente a ese hecho de su detención y construir de los efectos posteriores, el día de su detención, el menos sorprendido de todo lo que se dijo, que se encontró, de todo lo que se determinó en las cuentas, en los abusos, en los excesos, incluso en los artículos personales que le gustaba adquirir, el menos sorprendido de todo eso eras tú, porque tú lo fuiste documentando años atrás. Había mucha gente que, pero ¿cómo puede ser posible? Pero qué barbaridad, qué exceso.
El menos sorprendido fue Ricardo Rafael. Ese día me queda a mí muy claro. Yo creo que pues quienes la vieron de cerca fuera porque trabajaban con ella o porque hicimos periodismo a propósito de ella. En efecto, ya teníamos esta información que fue pública hace muchos años, que los presidentes de México tuvieron, que los secretarios de gobernación tuvieron, que los procuradores y la procuradora tuvieron. Y yo sí tenía una sorpresa, y era ¿por qué ahora y no antes? Esa fue la Ahí eso te insisto que no puedo negar la conjunción de la voluntad política y la voluntad jurídica, porque pruebas para armar un caso en contra de ella hacía mucho, mucho tiempo que se apilaban. Ahora, es muy interesante la manera como se construye la detención, porque se construye advirtiendo que hay una serie de expedientes relativos a la corrupción, pero no todos los expedientes, lo cual a mí me hace suponer que va a haber más información en el transcurso del proceso se continúe, Enrique, me supongo. Y lo que pasa es que algunos de los temas que yo trato en el libro, por ejemplo, el uso de los fideicomisos en algún banco, en Scotiabank, para concentrar los recursos del sindicato, pero que sirven también para pagar gastos personales. Claro, basta con registrar los movimientos, el banco, la cuenta, las entradas, la salida, los montos. Sí, ahí viendo, a ver, el tema fiscal, ¿no? Bueno, sí, aquí hay un asunto de triangulación curiosa de dineros, pero el tema de la fiscal está por venir y seguramente caerá encima. Me pregunto, el tema de los seguros y varios fraudes que hay alrededor de seguros y préstamos a los profesores, el tema de malversación de fondos entre el sindicato y el PANAL. No tengo yo pruebas definitivas, pero pistas suficientes para que 10 Hércules Poirot, ¿no?, con Agatha Christie atrás, se pusieran a investigar. Yo traigo la pregunta, ¿hasta dónde va a llegar el caso? No creo que sea lo más interesante analizar hoy, pero contigo, pues, pero no solamente, un poco lo que te digo es, me sorprendió que ocurriera, me sorprende que todavía no salgan más cosas porque la pista es larga. ¿Se acabó el poder del Bester Gordillo con lo ocurrido? No. ¿Por qué no? Mira, yo creo que todavía a esta fortuna política le queda un largo tramo para empobrecerse. A ver, la presencia de la hija en el Senado, la presencia de un partido tan relevante como el PANAL, aliado con el PRI, ¿no?, la presencia del diputado hijo suyo y de tantos otros socios del Bester que no hay manera en que corten todos los vínculos con ella, me hace suponer, perdón que utilice la frase coloquial, que no está manca, que entendió, ya una vez que la detuvieron, que no podía hacer más, pero que no iría mucho más lejos. A mí me llama la atención la manera como ocurrió su sucesión, porque me parece tan antiguo el método. ¿Y Juan Díaz pareciera más de lo mismo? Es tan antiguo el método. A ver, si hubiese una voluntad política seria para transformar el ambiente laboral y el ambiente de derechos en el que los profesores y profesoras mexicanos conviven, el método no podría haber repetido la llegada del Bester o la llegada de Juventud. Y realmente lo repitió. A ver, ¿quién es Juan Díaz? Hechura del Bester Gordillo, un liderazgo de Jalisco muy importante. ¿Lo refieres en el libro? No, varias veces está citado. Es un personaje que llega ahí con más talentos que otros secretarios generales, pero no distante del Bester Operador Gordillo. administrativo importante. Él es el que tiene que ver con buena parte de estos manejos de recursos, los conoce y él mismo, digamos, vio cómo se traducía ese dinero, a dónde se iba, para qué iban los apoyos. Vínculo con el PANAL. A ver, Juan Díaz es como digamos, me parece como uno de estos juegos de las muñecas rusas. Se saca una muñeca, pero entonces se Las saca otra, matroscas. ¿no? Las matroscas. Ahora, ¿por qué Juan Díaz está tan bien portadito? Bueno, porque seguramente le dijeron, don Juan, si no quiere usted ir a Santa Marta Catita, no puede porque es femenil, pero si no quiere ir a la cárcel de junto al Reclusorio Oriente, o el de su tierra, Puente Grande, pues mire, aquí hay un expediente igualito o más gordo.
decide usted cómo se va a aportar al frente del sindicato. Y yo, si veo a don Juan diciendo, con tal de que no me caiga la guadaña, hago exactamente lo que me pidan. Y tan es así que lo vimos aplaudir la reforma constitucional, deslindarse del Bester, subordinar a los liderazgos seccionales. Está trabajando muchísimo para apaciguar todos los miedos y temores. Ahora, eso hay quien hoy lo ve bien, porque dicen, bueno, por el bien de la reforma educativa, que se someta a ese sindicato de maestros revoltosos, mediocres y que no van a la escuela. Y veo a varios soltando espuma, hablando pestes de los maestros, con un clasismo, tengo que decirlo, que me incomoda. Estos profes de gobierno que tienen a nuestros niños como los tienen, mira, los estoy oyendo y me ofende profundamente. Esos son los que están felices con el método de resolución del conflicto. Se pasa la reforma constitucional, se destruye el Bester Gordillo, se coloca una matrusca que venía dentro del Bester Gordillo, se subordina y ahora sí pasemos a la reforma educativa. Yo creo, Enrique, que el problema nunca ha sido solamente la reforma educativa, sino algo mucho más complejo. Y es la relación entre la escuela, el profesor, el alumno, los padres de familia. Y luego eso se va construyendo en un sistema muy grande. En ese microcosmos de la escuela, la vida de los profes no ha cambiado. Sigue dependiendo de lo que digan sus directores, supervisores y todos los que están para arriba. Siguen estando sometidos a una cultura clientelar y vertical. Nada más que ahora es Juan Díaz, como antes fue con Gitudel. Sin cambio de persona. Perdón, pero no hay nada que nos anuncie que estos profesores van a tomar control de su representación laboral, van a organizarse en secciones con liderazgos legítimos, esos liderazgos legítimos van a nombrar un nuevo dirigente nacional y esa dirigencia democrática se va a sumar entusiasta a la reforma educativa. Yo sé que lo que estoy diciendo puede sonar extraño porque todavía tenemos vetas autoritarias en nuestros corazones, pero ¿se pueden imaginar un sistema educativo que enseña valores de ciudadanía, derechos, sin una representación sindical que es armónica con la democracia y los derechos? La contradicción es tal que eso va a reventar. Y me temo, Enrique, que lo que estamos viendo en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, son los síntomas de esa contradicción en la que estamos operando. Bastaba con detener el Bester para que la reforma pasara. No nos equivoquemos. Tenemos que cambiar el universo educativo para que en efecto los resultados sean otros. Y no es así. No es así, cambiando un líder corrupto por otro líder corrupto, como esto se va a lograr. Es una revisión muy minuciosa de todo el aparato y tú lo comentas. Y lo refieres ahora que estamos obligados a tocar el tema de las manifestaciones, de los retos a los gobernadores, de los retos al sistema federal que han derivado en actos de violencia, obviamente muy meditados. La CENTE, la coordinadora, con sus brazos operativos que son eficientes para cumplir con sus finalidades. Lo hemos visto con claridad en Guerrero, en Oaxaca, doblegando incluso las intenciones de los gobernadores. ¿Qué está pasando y qué va a pasar? Las medidas de fuerza, Ricardo. Es decir, hay muchos sectores que exigen, que se aplique el derecho, la reforma va, no vamos a ser rehenes de una situación en la que se presiona para tratar de revertir. Y tú lo mencionabas muy bien, el problema en el horizonte no es ese, sería muy fácil verlo como pues quiten a los maestros y se acabó. No, es modificar una infraestructura que sigue siendo la misma y que solamente se descabezó con un personaje histórico. Las medidas de fuerza es un tema importante para analizar. A ver, si tratamos de echarle microscopio al tema Guerrero o al tema Oaxaca, nos vamos a encontrar con algunos aspectos difíciles de entender. ¿Contra qué se están oponiendo estos profesores? Yo veo hoy desplegados en la prensa ayer que dicen que estos profesores se están oponiendo a la reforma constitucional y otros que dicen hay que obligarlos a que respeten la reforma constitucional. A ver, yo no estoy seguro que estos profesores se estén oponiendo a la reforma constitucional. Lo digo con franqueza. De entrada porque ya saben que la tendrían perdida. O sea, ya la aprobó el Congreso y más del 50% de las legislaturas. Es decir, tendrían que estar faltos de neuronas, un déficit grande, perdón,
para no saber una obviedad. No es cierto que están contra la reforma constitucional. En realidad, suena muy obvio, lo que están haciendo es construyéndose una plataforma de negociación para la reforma a la ley secundaria, a la Ley General de Educación y anexas, donde se dará el aterrizaje de la constitucional. Entonces entendamos, estas marchas son un ejercicio pugilístico, ¿no? Están mostrando los músculos, los dientes, para ellos tener un papel, jugar un papel en la reforma de la ley secundaria. No necesita uno interpretar demasiado para entender por qué lo están haciendo. No es que me ponga aquí a defenderlos, pero antes de calificarlos o descalificarlos, vale la pena tratar de entender su lógica. Se descabezó el Bester Gordillo y Juan Díaz logra establecer hasta ahora el control sobre el territorio Gordillo. Cuidado, el territorio Gordillo no abarca todas las secciones. Varias secciones del CENTE tienen líderes que no son cercanos a la cúpula de Juan Díaz. ¿Qué característica tienen esas secciones? Son líderes que hoy conocemos como pertenecientes a la coordinadora. ¿Qué pasa con la coordinadora? Juan Díaz no los representa y no están dispuestos a jugar en la negociación con el Estado a través de Juan Díaz, como no estuvieron a hacerlo a través del Bester Gordillo. ¿A quién le sorprende que ahora salgan a la calle, usen a sus gobernadores para abrirse margen de negociación? Enrique, en esta perspectiva, ¿qué te parece sacar los palos y darles de golpes? A palocracia, como dicen algunos. Delicadísimo. A ver, yo no estoy de acuerdo con que dejen a los niños sin clases. Estoy en contra de los gritos y cerrar la autopista del Sol. Pero entendamos qué es lo que está en juego para poder destrabar el asunto. Ellos, la coordinadora, es un movimiento que en 1989 pedía la democratización del sindicato. Estaban a la avanzada democrática de este país como resultado de las elecciones del 88. El régimen de Salinas de Gortari y luego el de Zedillo y finalmente los de Fox y Calderón los agarraron a palos. La coordinadora se fue radicalizando en esos estados. Oaxaca, porque los radicalizaron hasta que los mejores líderes salieron y ahora los líderes que están no son los mejores. A ver, un poquito de historia para saber qué hacer hacia adelante, que es construir un entramado educativo distinto. Si no se instala el diálogo como instrumento de construcción de la reforma a la ley secundaria, donde todos los interesados puedan poner sus preocupaciones en esa reforma, esta reforma van a ser, pues no como el inicio del nuevo régimen, sino como el recordatorio de cómo había sido el viejo régimen. Y ahí es donde yo me siento muy incómodo. Sé que hoy en esto no tengo voz de mayoría, más bien he sentido mucho rechazo a una visión más próxima a los profesores, estén donde estén, pero me parece fundamental, Enrique, poner esta mosca en el oído de los más convencidos de que la palocracia es la solución al país. Y justamente lo mencioné, es un momento delicado del país. México ya no admite una solución de esa naturaleza. Y hay preocupación porque hay sectores que siguen exigiendo la palocracia. Mira, lo decía muy bien Federico Reyes Heroles, que él decía, estos profes son palócratas, es decir, salen con palos. Sí, y del otro lado está su media naranja. A ver, pues a quitar los palitos, ¿no? Es decir, hay otra manera de construir sociedad y sobre todo alrededor de la escuela, Enrique. No nos funciona la beligerancia de los mexicanos, ni de un lado ni del otro. Ahora, tampoco nos funciona sofocar los espacios de diálogo. Hirschman lo dice muy bien, murió recientemente y habla muy bien, sobre todo en el caso latinoamericano, utilizaba esta lógica de cuando no hay salida para la voz, lo que hacemos los seres humanos es defeccionar, salirnos, ¿no? En el momento que una democracia abre la puerta para la voz, entonces nos quedamos con lealtad en esa democracia. Me parece que este es un gran caso. ¿Cómo le va a hacer al Estado? Y es una pregunta que casi le haría al sector de Gobernación, para darle salida a la voz de los inconformes, sin perder el ritmo de la reforma que hace tanta falta. Es el gran reto. Tenemos 4 minutos. ¿Qué es lo que pronosticas que viene? Todos desearíamos el escenario ideal, pues, que haya diálogo, que haya acuerdos, que haya factores de negociación de una y otra parte y que esta ley secundaria que tú mencionas que es fundamental
aterrice de manera adecuada, pero no es miel sobre hojuelas y hay varios detonadores que están en torno a esta situación. Mira, más bien te cuento dónde está mi preocupación hoy, Sí. ojalá y la semana que entra o la que sigue se despeje. Habría una gran tentación del gobierno federal para decirle a los gobernadores, yo ya quité el Bester donde estaba. Yo ya promulgué una reforma constitucional con los partidos nacionales. Ahora, ustedes, gobernadores, háganse cargo del tinglado. Y entonces, encontrarnos una reforma de la Ley General de Educación que lo que haga es literalmente entregarle a cada gobernador las relaciones con los profes, la evaluación, la carrera magisterial, todo. Me parece aterrador porque la enorme diferencia en los niveles educativos que hay en este país, en Nuevo León, Jalisco, el DF, versus Oaxaca, Chiapas, hace impensable que cada gobernador se haga cabal cargo de los bártulos del problema. Sí necesitamos una reforma, y sé que me estoy metiendo en un tema que no me da tiempo de desarrollar, pero ahí es donde está para mí el corazón, que resuelva un tratado de fronteras entre qué le toca a las entidades federativas y qué le toca a la federación, al presidente. Si ese tratado no se resuelve en la ley secundaria, y como intuyo, dicen, ahí les va el problema a los gobernadores, que Aguirre, que Cue y que cualquier otro gobernador se haga cargo, esto va a ser un polvorín. Ojalá y tengan la cabeza de arquitecto para construir una casa que en efecto le asigne responsabilidades precisas a la Secretaría de Educación Pública y órganos nacionales y responsabilidades precisas a los órganos estatales, pero que se hagan cargo cada cual de lo que le toca. De lo contrario, me temo que Oaxaca, Michoacán, Guerrero pueden ser ejemplos de lo que mañana vamos a ver en Tamaulipas y vamos a ver en Jalisco y vamos a ver en Veracruz. No tentemos la puerta del infierno que se nos puede abrir si seguimos por esta ruta. Y sin embargo, Ricardo, la gran ventana de cambio pasaba por quitar de en medio el Bester Gordillo. A ver. Era un requisito sine qua non. Para mí la gran condición era quitarle a la cúpula del CENTE el control de la carrera de los profesores. Eso es lo que hizo la reforma constitucional. El Bester se opuso, entonces había que quitarla a ella. Todo lo que en adelante se oponga a construir una carrera profesional para los profesores, hay que quitarlo de encima. Ya quitaron dos, ¿no? Yo sí quiero ver que quiten los demás. Y ahí es donde llego al tema. Tú nada más imagínate que los controles burocráticos de las entidades federativas, cada uno se ponga a construir a su arbitrio la carrera de los profes. Por eso es mi preocupación. Sí, el objetivo tiene que estar muy claro. Tenemos que pensar en la vida del profesor como una carrera que arranca, que avanza, que tiene promoción, que tiene ascensos, tiene estímulos, sale con dignidad, se retira. Esa carrera hoy no está todavía al corazón y me aterra que van a decirle a cada gobierno, arréglate de la carrera de los profes como mejor puedas, porque sería injusto. La carrera tiene que ser una carrera que se pueda cursar a nivel nacional, quizás ser un profe de Veracruz, que te vas a Michoacán, que puedas tener estímulos donde estés, que puedas tener movimientos laterales. Esta cosa de cada estado, su propio sistema de carrera y su propio sistema educativo, me trae muy preocupado, Enrique. Y también mencionabas algo muy importante en lo que no debemos de caer periodísticamente ni en el análisis, denostar, generalizar esta mala imagen de los profesores, cuando hay verdaderos héroes en muchos lugares del país que asumen como un verdadero apostolado la función de educar. Yo voy a hacer una cosa muy incómoda en el debate, pero que en este caso me lo voy a permitir. Es una descalificación ad hominem. Me interesa ver a los detractores de esos profesores cuántos estudiaron en escuelas públicas. Me interesa ver, me gustaría hacer una clasificación, porque me temo que los principales detractores de los profes estudian en escuelas privadas y religiosas. Lo dejo ahí. Muy interesante para llevárselo a reflexionar. Ricardo, se nos agotó la media hora. Muchas gracias, como siempre, muy lúcido, el intercambio es muy rico y permanente invitado para que sigamos analizando lo que está por venir y que queremos verlo optimistamente, aunque los nubarrones nos hacen presentar ciertos temores que tú ya has expresado de manera muy clara. Enrique, te agradezco muchísimo. Nos vemos pronto y gracias por invitarme a este salón que es estupendo y contigo, que es una compañía y una entrevista que siempre es muy grata tener.
Lo invito a que siga en el canal de la Suprema Corte. Muchas gracias.